A pesar de las penurias económicas, muchos de aquellos barraquistas recuerdan con nostalgia aquellos años pasados vividos en Can Valero, el Somorrostro o el barrio de Pekín. Allí modelaron sus recuerdos, la pobreza sufrida, el rechazo social, la hermandad con los vecinos, los cantos de las mujeres mientras hacían la comida, sus bodas y comuniones en el descampado. Esta es su historia. Durante el siglo XIX, la burguesía industrial y financiera se había forrado con la manufactura de indianas y estaba preparada y dispuesta para cambiar la faz de la ciudad haciéndola a medida de su estatus. Y en menos de 50 años van a crear la nueva Barcelona. El derribo de las murallas había multiplicado por 20 el suelo edificable de Barcelona. La fiebre constructora había llegado para quedarse por muchos años. Los constructores preferían edificar edificios para las clases medias y altas, mucho más rentable que dedicarse a la construcción de viviendas más modestas y más baratas para los trabajadores de esta burguesía. La exposición de 1888 y la urbanización de l'Eixample requerían una ingente mano de obra. Para trabajar en ellas llegaron sobre todo catalanes de provincias, valencianos, aragoneses. Y en lo que hoy es la zona del Teatre Grec, se instalaron los picapedreros de las canteras de Montjuïc. Muchos de ellos esperaban volver a sus pueblos si no encontraban trabajo, pero mientras necesitaban dormir bajo techo, no tenían para pagarse una habitación. Ellos mismos fueron levantando sus chabolas con lo que encontraban, ladrillos, maderas, cartones. Con el tiempo fueron formando poblados que carecían de los servicios básicos como el agua corriente y la luz. En la zona de la Barceloneta, donde después se construyó la fábrica de gas Lebón, se asentó el primer poblado barraquista documentado, el Somorrostro. Sus vecinos vinieron del barrio de la Ribera tras ser destruido para construir la Ciudadela. Para ello se urbanizó el barrio de la Barceloneta. Posteriormente llegaron muchos valencianos que convivían junto a pescadores y gentes que estaban de paso. El barrio chabolista de Pekín, al lado del campo de la Bota, apareció tras la llegada de una oleada de chinos llegados de Cuba que habían huido de su país durante las guerras de independencia. Otros historiadores piensan que fueron filipinos llegados tras la independencia del país en los últimos años del siglo XIX, que como españoles ante la ley no querían la guerra con el país que les había dado la doble nacionalidad. Después llegaron al Pekín catalanes, aragoneses y valencianos que encontraron trabajo como pescadores. Tras ser arrasado por una tempestad en los años 20, llegaron a él muchos trabajadores de la Renfe, que tenían los talleres al lado. En los años 70 llegaron a haber 800 barracas habitadas por unas 4.000 personas.
Se habían creado leyes para solucionar el problema, pero no llegaron muy lejos. Las viviendas habían aumentado en Sant Adrià un 502%, Montcada 165%, Cerdanyola un 122%, el Baix Llobregat un 102%, Sant Cugat un 93%, l'Hospitalet y Viladecans un 87%. Y la oferta de la vivienda barata era del todo insuficiente para asimilar a los despectivamente llamados murcianos y años después charnegos. Venían a trabajar en las obras del metro, el Eixample y las obras para la exposición de 1929. La palabra charnego viene del siglo XVI, cuando se produjo en Cataluña una fuerte inmigración francesa, sobre todo occitana y gascona. Se importó la palabra gascona aplicándose en sentido amplio a los hijos de las parejas mixtas. Las zonas que acogieron más inmigración fueron el Guinardó, Can Dragó, Camp de l'Arpa, Sant Martí Este, Sants, Gràcia Este, La Taxonera, Sant Gervasi Este y Collblanc. Y en el extrarradio, Sant Adrià y el Prat. Barcelona tenía más de un centenar de núcleos chabolistas que se extendían por toda la ciudad, desde el litoral a la montaña de Montjuïc, en Horta, Sant Andreu, detrás del Hospital de Sant Pau. Mi padre compró la barraca por 150 pesetas y solo tenía una habitación. Tiempo después la amplió. La llamábamos el cuartel de transeúntes porque en ella acogíamos a toda la gente que venía del pueblo y que no tenía dónde quedarse. En Montjuïc se poblaron Can Valero y Tres Pins. De cara a la inauguración de la exposición del 29, se eliminaron las barracas de la Magoria y otras más próximas al recinto ferial. Para ello se urbanizó junto al manicomio de Horta el barrio de Casitas de Cambaguera, también conocido como Ramón Albó. Durante la República incluso se crearon brigadas para tirar chabolas, a la par que se iniciaba un proyecto de educación social y construcción de viviendas asequibles. Con la obra sindical del hogar empezaron a construirse grandes polígonos de viviendas en Belvitge, San Ildefonso, en los barrios de Sant Martí, Verdum, San Cosme, en Badalona, Baró de Viver o Bon Pastor, y las casas del gobernador junto a la Meridiana. Una nueva oleada de migrantes llegó en los años 40. Aparecieron nuevos núcleos en el Carmelo. Montjuïc o La Perona, nombre que remite a la visita de Evita. Incluso en la parte alta de la diagonal había un núcleo barraquista. Pero fue en la época de los 60 que llegaron cientos de miles de familias en busca de trabajo. Las opciones eran vivir de alquilados, vivir de alquiler o construirse uno mismo su propia vivienda. Como en las barracas de Ramón Casellas, Francisco Alegre o la zona de los Cañones,
y de la calle Espronceda o la Verneda. En 1949 el ayuntamiento creó el Servicio Municipal para la Represión de Nuestras Barracas. Un grupo de inspectores apoyados por la Guardia Urbana censaron las chabolas colocando una placa en cada puerta de entrada y controlaron que no se ampliasen ni construyesen más. Eran los picos que venían a tirar las barracas que la gente se estaba construyendo con ladrillos y maderas. Lo que hacíamos era construir y pintar de noche, incluso poner las camas con sábanas, para que cuando vinieran al día siguiente pensaran que la barraca llevaba ahí mucho tiempo. Para la celebración del Congreso Eucarístico se borraron del mapa las barracas de la parte alta de la Diagonal y se urbanizó el barrio del Congreso. Expulsando a los barraquistas al extrarradio, a Can Clos, El Pulgurí, Verdum o a las viviendas del gobernador. Durante la época llamada del desarrollismo, el alcalde José María de Porcioles hizo de la construcción de la vivienda el mejor de los negocios. Había una verdadera obsesión por construir, era muy rentable. Todo piso acabado se vendía al momento. Se edificaron barrios enteros sin atender a las necesidades de sus próximos ocupantes. No se pensó en instalar escuelas, hospitales o jardines. Al final, la solución parcial al problema de la vivienda vino de la iniciativa privada acogida a la protección oficial del Estado, que dio acceso a grandes fondos y a la financiación necesaria. También se crearon las leyes de viviendas de renta limitada y de viviendas subvencionadas. Al día siguiente preside el Generalísimo la inauguración de 318 viviendas de la Obra Sindical del Hogar. La Obra Sindical del Hogar urbanizó el barrio de Roquetas, el grupo Juan Antonio Parera y los bloques de Roberto Basas. Al final se consiguió que, a base de manifestaciones, llegase a Torre Baró agua corriente y alcantarillado. Recuerdo que un vecino, Manuel Vital, secuestró un autobús para demostrar a la compañía que el vehículo sí podía subir aquella cuesta tan empinada. Al final conseguimos que llegase el autobús a Torre Baró. Desde la Plaza de las Glorias hasta el Basós se crearon polígonos de viviendas para las familias con pocos recursos. Mientras que en el entorno de la Diagonal y los Corts se edificaron bloques con mayor calidad, con zonas verdes, para familias con mayor poder adquisitivo. En los 70, la edificación a gran escala se extendió hasta los municipios colindantes con Barcelona. Las unidades vecinales de absorción social, las UVAs, crearon el barrio de San Cosme en el Prat o el de Pomar en Badalona. Se urbanizaron los barrios de Singuerdín en Santa Coloma, La Mina en Sant Adrià, El Gornal en l'Hospitalet de Llobregat,
Y en Barcelona, en 1974, el Polígono Canyelles, junto al barrio de la Guineueta, tocando a Collserola. Los vecinos de Cantunis pudieron quedarse momentáneamente en su barrio, hasta cuando se empezó a ampliar la zona portuaria. En la otra parte de la montaña de Montjuïc se desalojaron a los barraquistas del Morrot y los de Maricel de Poble Sec, que se trasladaron al poblado de Tres Pins. Las barracas de la zona de Miramar se destruyeron para construir los estudios de Radiotelevisión Española. En 1966, ante la visita de Franco, se arrasó con las últimas barracas de la Barceloneta y el Somorrostro. Sus vecinos fueron a unos barracones provisionales del barrio de Sant Roc para después reubicarlos en otras zonas. Pero aún quedaban unas 2000 barracas en el Carmel, la Perona, el Camp de la Bota, en la plaza de Santa Engracia del barrio de la Prosperidad, en Poblenou entre Cementiri, y el que había sido el mayor barrio chabolista, Can Valero, entre el estadio y el depósito de basuras. Había englobado los poblados de Tres Pins, Valero Grande, Valero Pequeño, El Pancho, Las Banderas, que ya tenía escuela y clínica, El Pallés, El Molino y La Fosa, que sale también en la película Los Tarantos. Con el primer ayuntamiento democrático se desplegaron nuevos modelos de ayuda asistencial. Y los asentamientos gitanos se integraron en bloques dispersados por varios barrios como La Verneda y el Maresma en el distrito de San Martí. Eran barrios muchos sin asfaltar, sin servicios, a menudo sin alcantarillado y construidos con materiales de mala calidad que con los años habrá que reformar por problemas de humedades, aluminosis, hasta que por la presión de las asociaciones de vecinos, el ayuntamiento les dotó de servicios sociales y dispensarios. Los 10.000 vecinos de Can Valero fueron expulsados antes de las Olimpiadas. En el Carmel se desalojaron poblados para asentarlos en el Polígono Canyelles y en el barrio de Ramón Casellas, y los últimos en 1990 en Can Carreras, en Nou Barris. El 7 de noviembre de 1990, Pasqual Maragall, siguiendo el lema Barcelona posa't guapa de cara a las Olimpiadas, destruía simbólicamente la última barraca.